Gracias por la acogida a mi primer programa Milei, posible presidente de Argentina. En este segundo episodio, que espero premien con un like y que se suscriban al canal El Ventilador, voy a hablarles de la historia de los presidentes de Colombia desde la óptica de las encuestas. Las encuestas son un recurso demoscópico muy nuevo. Anteriormente, los libros y los archivos de prensa eran el único instrumento para evaluar a un gobierno. Tomaban un libro, por ejemplo, Presidentes de Colombia, escrito por Ignacio Arizmendi Posada, y encontraba la referencia. Veamos al azar la evaluación que hace Arizmendi, basada en múltiples fuentes, de la presidencia de Pedro Ospina, 1922-1926. Decía: al retirarse del cargo, Ospina recibió una multitudinaria manifestación de aplauso y simpatía del pueblo bogotano, es decir, estaba muy bien calificado. Busquemos a Enrique Olaya Herrera, por ejemplo, 1930-1934. Dice: dejaba la presidencia rodeado de un amplio prestigio y con la certeza de que su nombre jugaría más adelante nuevas decisiones dentro de su colectividad. Bien calificado el doctor Olaya Herrera. Las encuestas son un producto muy nuevo. Apenas en 1935 se estrenaron. Las ideó Gallup, que era un periodista matemático. Gallup predijo la segunda elección de Roosevelt. Hubo asombro. ¿Cómo así que entrevistando a solo 5.000 personas, que fue el universo escogido por Gallup, se puede saber cómo van a votar 46 millones de personas, que fueron las que votaron? No lo podían creer. Lo malo es que todavía subsista ese escepticismo, la incredulidad. Uno oye decir que las encuestas son como la morcilla, que saben muy bueno, pero no se sabe cómo se hacen. En fin, lo que pasa es que hay, obviamente, encuestadores tramposos. Por ejemplo, Tezanos, el actual encuestador del gobierno de España. Los colombianos tenemos un archivo histórico sobre la aprobación o desaprobación de los presidentes que data desde febrero de 1994 y va hasta junio del año presente, el 2023. Es el archivo Inbamer, una firma que inicialmente se llamaba Inbamer Gallup. Es decir, Colombia puede saber cómo valoró la opinión la ciudadanía a cada presidente desde Samper, siguiendo con Pastrana, pasando por los dos periodos de Uribe, los dos de Santos, el de Duque y el actual de Petro, que lleva 11 meses. Para los jóvenes que se han formado en medio de una aluvión de calumnias contra el presidente Uribe por parte de la izquierda, particularmente de las FARC y del ELN, de los paramilitares extraditados por Uribe y del petrismo, va a ser muy seguramente una verdadera sorpresa, una sorpresa infinita, ver lo que van a ver. Que el único presidente popular de principio a fin, con altísima aprobación durante los 8 años completos, ha sido el presidente Uribe. Seguramente tampoco deben saber los jóvenes y muchos olvidadizos que Uribe es el único presidente en toda la historia que ha sido elegido 2 veces en la primera vuelta. Veamos entonces los cuadros de Inbamer. Samper comenzó con un 69% de aprobación, línea verde, y 32% de desaprobación, línea roja. Retrata bien su mal e impopular gobierno. Pero al año ya estaba en 53 la línea roja y 36 la verde. De ahí en adelante fue un desastre y terminó 58 en rojo, 32 en verde. De Samper fue el gobierno del proceso 8000, de los escándalos, de la corrupción, del clientelismo más desvergonzado, del populismo económico. Ahora veamos el siguiente, al presidente Pastrana, 1998-2002. Solo en el primer trimestre de su gobierno, Pastrana tuvo cierta benevolencia de los ciudadanos. El 43% le puso verde y el 40% rojo. De ahí en adelante todo fue también un desastre. Al año estaba en 69 rojo y 22 verde. Y al final, el desastre total.
el naufragio, 74 rojo, 20 verde. El de Pastrana fue un gobierno identificado con el caguán, con el abandono de la seguridad, con el manejo mediocre de la economía, con la entronización del clientelismo, con los cupos indicativos inventados por el ministro de Hacienda Juan Manuel Santos. Y ahora veamos la calificación de los gobiernos de Uribe. El primero, 2002-2006. Comenzó con 72% de aprobación, línea verde, y se mantuvo siempre en un promedio de 73%, alcanzando 2 veces el 80% de popularidad, línea verde. La línea de desaprobación, en cambio, se mantuvo siempre en un promedio bajísimo de 18%, llegó hasta 13% y terminó su periodo con un impresionante 17%. Fue un gobierno que cabalgó siempre, todo el tiempo, en una altísima aprobación de los ciudadanos. Ahora, el segundo de Uribe, porque han de saber los jóvenes que el pueblo colombiano premió ese primer gobierno dándole al presidente Uribe un segundo mandato, 2006, 2010, y mostró estas cifras. Recordemos que fue un periodo en el que las FARC, el ELN, la izquierda de todos los pelambres, muchas ONGs y los gobiernos del Foro de Sao Paulo, que estaban entronizados ya en América Latina, hicieron un permanente ataque feroz contra la imagen de Uribe. Chávez no le bajaba los insultos, Correa lo miraba como para matarlo, Evo, los Kirchner, Ortega lo odiaban. Y Uribe, en las encuestas, siempre ahí. Veamos. Comenzó 2006 con 70% en verde y 20% en rojo. Llegó en 2008 a 86% verde y 17% rojo. Un verdadero récord. Fue un gobierno de aciertos, de crecimiento, de la autoestima nacional, de regreso a miles de expatriados al país, de ocupación de las sillas en las escuelas, en los colegios, en las universidades, de ejercicio firme de la autoridad y de implacable persecución a los criminales. Fue un gobierno de inversión en obras públicas, de oferta masiva de nuevas viviendas, de crecimiento del empleo, de renacer de los medios de comunicación, de expansión del turismo, de expansión de la oferta de alimentación infantil. El crecimiento económico estuvo por las nubes y fue uno de los países que mejor enfrentó la terrible crisis financiera del año 2008. La popularidad de Uribe fue tal que el pueblo colombiano eligió en 2010 a un político mediocre y sin condiciones, Juan Manuel Santos, solo porque, primero, lo nominó Uribe y segundo, porque él alevosamente aseguraba, garantizaba que iba a continuar un programa de gobierno exitoso como el de Uribe. Veamos la lámina, lo que dice. El pueblo es sabio, recibió a Santos con los mismos índices de popularidad de Uribe, 82 en la línea verde y 10 en la roja. Ahí lo pueden ver. Al año ya mirábamos a Santos como lo que era, un traidor a la democracia, el negociante de acuerdos con el terrorismo, y en febrero del 2013 ya estaba casi que empatadas su desaprobación y desaprobación, y terminó el periodo, el primero del 10 al 14, con un promedio de 49 en rojo y 42 en verde. El segundo mandato, 2014-2018, que ganó con trampas electorales, se fue todo en rojo, todo en desaprobación, con un promedio de 70% más o menos. Fue el cogobierno de Santos con las FARC y con lo peor del clientelismo. El gasto político estuvo desaforado a base de endeudamiento y todo para pagar favores a los ñoños y los besailes. El gobierno de Duque, que fue el que sucedió a Santos, tuvo excelentes indicadores económicos y magistral manejo de la crisis del COVID, pero fue un gobierno impopular. En 2018
Petro, que había sido derrotado, un mal perdedor, se dedicó a predicar el odio, a calumniar a Duque, a justificar la violencia, a llamar a la insubordinación y logró mantener en vilo la nación durante los 4 años. Duque solo pudo tener cifras de favorabilidad en febrero del año 2020. Ahora vamos a Petro, quien creo que va a batir todos los récords por lo que estamos observando. Él gobierna desde agosto del 2022 hasta hoy, julio del 2023, y va su periodo hasta el 2026. Su demagogia, su populismo le permitió posesionarse con aceptable 56 en verde y 20 en rojo. Pero su imagen se está desmoronando. El pueblo ha comenzado a rechazarlo porque lo está conociendo. Ha oído sus disparates de manual de marxismo-leninismo, se ha asombrado con sus ideas de que hay que decrecer y no crecer, que los pobres deben seguir siéndolo porque de lo contrario se vuelven de derecha, de que hay que acabar con los combustibles que exportamos y que nos permiten tener divisas. En fin, a medida que los ciudadanos lo han ido conociendo, la desaprobación se ha ido convirtiendo en rechazo, en repulsión, en desesperanza. Terminemos este análisis de la historia vista desde las encuestas con un comentario al margen, una sacada de clavo con un personaje innombrable, el alcalde de Medellín, quien ha dedicado su vida literalmente a insultar a Uribe para pretender ganar popularidad. Vean la lámina que muestra en la encuesta Inbamer cómo le está yendo, cómo le está saliendo el tiro por la culata. Quintero se mantiene siempre entre un 74 y un 76% de opinión desfavorable, en rojo. Quintero va a ser el alcalde peor calificado de la historia de Medellín. Quintero es la encarnación de un desastre. Gracias a Dios, ya es historia. Es la historia universal de la infamia política.